Hoy les presentaremos el tema de un padecimiento que es, escuchen muy bien, la causa número 1 de ceguera irreversible en el mundo, que lo padecen unos 60 millones de personas y por si fuera poco, hasta un 50% de los afectados no saben que lo tienen. Hoy hablaremos del glaucoma y nuestro oftalmólogo especialista es el doctor Armando Pérez Sánchez. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por recibirnos en su consultorio y concedernos esta entrevista. Es para nosotros un gran honor y un gran gusto tenerlo. ¿Qué es el glaucoma? Bueno, el glaucoma es básicamente una neuropatía progresiva. Afecta básicamente el nervio óptico, generalmente relacionada con aumento de la presión intraocular, que es lo que ocasiona ese daño, en este caso, de la capa de células ganglionares de la retina y básicamente pérdida de fibras nerviosas del nervio óptico. Esta enfermedad, si no se controla, si no se trata adecuadamente, puede eventualmente llegar a la ceguera, ¿verdad? Inicialmente por alteraciones de los campos visuales, ¿verdad? De la visión central. Este daño que es progresivo, lento y progresivo, muchas veces el paciente no se da cuenta, y cuando se da cuenta es cuando ya hay una pérdida importante de la visión y hay bastante avance de la enfermedad. ¿Es, digamos, asintomático, es correcto decirlo, en su primera etapa, en los inicios? Sí. Y eso lo hace más peligroso todavía, sí, ¿no? Desgraciadamente, sí, exactamente. Desgraciadamente es una enfermedad silenciosa, ¿verdad? Asintomática en la mayor parte de los casos. Y este es el problema, ahora que el paciente no se da cuenta que está teniendo alteraciones visuales. Cuando se da cuenta generalmente es una etapa ya muy avanzada. El problema es que es una enfermedad irreversible, ¿verdad? O sea, el daño que ocasiona el glaucoma es irreversible. O sea, ese padecimiento, doctor, ¿qué tan presente está en la sociedad, en la comunidad? Pues se estima aproximadamente un 3% de la población lo padece, ¿no? En Estados Unidos hay alrededor de 3 millones de gente que lo padece. ¿3 millones? Sí. Y alrededor de 120,000 son legalmente ciegos, ¿verdad? Por esta causa de esta enfermedad. Aquí en México, pues, alrededor de entre 2-3% padece esta enfermedad. También alrededor del 50%, como dije, no lo desconoce, ¿verdad? No sabe que la tiene, ¿no? Por esta condición de que es en la mayor parte del tiempo asintomática. Pues qué importante, porque al igual que en muchos otros padecimientos que nos lo han mencionado los especialistas que hemos entrevistado, el tiempo juega un valor y un papel crucial en un diagnóstico oportuno, ¿verdad? Es el caso también del glaucoma, ¿no? Exactamente, sí. Doctor, ¿y cómo el glaucoma es bueno, hablamos de glaucoma, los que no somos médicos, pero hay distintos tipos de glaucoma, hay distintas formas en cómo se manifiesta? Exactamente, sí. Bueno, hay muchas clasificaciones de glaucoma, ¿verdad? Una manera de clasificarlos a grosso modo y más, digamos, entendible, ¿verdad? Claro. Es en dos grandes grupos, ¿verdad? Dividirlo en dos grandes grupos. Uno es esto que se conoce como glaucoma de ángulo abierto y glaucoma de ángulo estrecho. El glaucoma de ángulo abierto es el glaucoma más común en la población, ¿verdad? Su incidencia es más del 90%, o sea, es el glaucoma más común y más frecuente, ¿sí? Desgraciadamente, es el glaucoma también que menos se diagnostica porque es el que menos sintomatología da, ¿sí? Es el que cursa de manera más silenciosa y asintomática, ¿no? El glaucoma de ángulo estrecho, que es alrededor del 10%, es un tipo de glaucoma que puede dar más manifestaciones porque muchas veces tiene la característica de ser un glaucoma agudo.
cuando entra esta fase aguda puede dar sintomatología como visión borrosa, visión de halos en las luces, ¿verdad? Dolor, ojos rojos, inflamación de la córnea, ¿verdad? Entonces, este tipo de glaucoma generalmente es una urgencia oftalmológica. La segunda que acaba Sí, de se llama mencionar, la de glaucoma de ángulo ángulo estrecho. cerrado, sí. Ángulo Estrecho o cerrado. ángulo cerrado. Sí. Esto es el tema, el punto del ángulo abierto o el ángulo cerrado, es por alguna forma en cómo se manifiesta dentro del ojo, ¿verdad? Exactamente, sí, o sea, lo que se basa para determinar es precisamente el examen del ángulo del ojo, ¿no? El ángulo del ojo, bueno, entendamos más cómo funciona, ¿verdad? Nuestro ojo, ¿verdad? Nuestro ojo como órgano. El ojo en general está recubierto por una membrana que se llama esclera. Esa esclera cubre todo el globo ocular, a excepción del nervio óptico, en la parte posterior, que es donde emergen las fibras nerviosas de la retina, y en la parte anterior se continúa con la córnea, que es una capa transparente, ¿sí? Esta córnea forma una cámara, ¿verdad? Que precisamente entre la córnea y el iris, entre la córnea y el cristalino, ¿sí? Se encuentra el iris que divide estas cámaras en cámara anterior y cámara posterior, ¿sí? El ángulo del ojo se forma o se encuentra donde termina la córnea y se une a la base del iris, ¿verdad? O sea, es el ángulo que forma entre el iris y la córnea. Entonces, en ese ángulo es donde drena el humor acuoso, el líquido que se produce en el ojo, ¿sí? Este líquido, este humor acuoso se produce en los procesos ciliares, que es una estructura que se encuentra por detrás del iris, ¿verdad? Circula en la cámara posterior, pasa a través del iris por la pupila a cámara anterior y drena en esta red o malla trabecular que le llamamos, que se encuentra en el ángulo del ojo, ¿sí? En el glaucoma de ángulo abierto, este ángulo es permeable, ¿sí? Pasa el líquido, pero puede darse dos situaciones, ¿verdad? Uno, que se produzca en exceso el líquido y no alcance a salir completamente, o sea, a la velocidad adecuada, ¿verdad? ¿Y la otra aumenta la presión? Y la otra es que el drenaje sea muy lento, ¿verdad? O sea, esto más que nada es un desequilibrio entre la producción del líquido, ¿verdad? Del humor acuoso, y la salida del mismo. Al salir por estos conductos se va a la circulación, ¿verdad? La circulación sanguínea, se va a través de... Bueno, en sí el humor acuoso es muy similar al plasma, ¿verdad? Muy similar al plasma, tiene electrolitos, proteínas, es salino, ¿verdad? Es transparente, ¿sí? Entonces, básicamente en el glaucoma hay un trastorno en esta circulación, ¿verdad? En el ángulo abierto pues hay salida, ¿verdad? Pero hay un retraso, digamos, que es lo que va. Imagínense, si yo produzco más líquido del que logra salir, ¿sí? Eso va a hacer que se vaya acumulando líquido dentro del ojo, y eso es lo que ocasiona el aumento de la presión. Eso sería el de ángulo abierto. El de ángulo abierto. Doctor, ¿cómo funcionan nuestros ojos? Es un órgano que, bueno, pues todos lo vemos, lo utilizamos todos los días, pero poco conocemos de él, ¿no? Y a veces también, por eso también poco lo cuidamos, a veces, ¿verdad? En ocasiones. ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que podemos ver? Bueno, sí, las imágenes, la luz pasa por la córnea. La córnea es un lente que tiene pues el mayor poder, tiene alrededor del más del 70% de poder de todo el sistema óptico, ¿sí? Por la córnea pasan los rayos, ¿sí? A semejanza de una cámara. Ahora el iris funciona como un diafragma que regula la entrada de la luz, ¿sí? El iris se dilata o se agranda, ¿verdad? O se contrae dependiendo de la cantidad de luz que entra, ¿sí? Cuando hay mucha luz, el iris se contrae y de esa manera regula la entrada, ¿sí?
todo el sistema óptico son lentes, ¿verdad? La córnea, que tiene más del 70%, el humor acuoso actúa como lente también, el iris actúa como un diafragma que regula la luz. Posterior al iris se encuentra el cristalino, que también es una lente, ¿verdad? Y que todos estos medios del ojo deben ser transparentes, ¿verdad? Van a enfocar la luz, ¿verdad?, a la retina, básicamente a un área que se llama área macular, que es el área de visión fina. ¿Sí? Estos lentes van a hacer que coincidan los rayos a la retina, ¿verdad? Y siendo un estímulo luminoso en la retina, se vuelve, se traduce en un estímulo, digamos, eléctrico que va a través de los axones de la retina, ¿sí? Va a enviar esta información, ¿sí?, por medio del nervio óptico, ¿sí?, y se va a interpretar a nivel, por la vía óptica a nivel cerebral, ¿no? Pues esto es más o menos, es a semejanza de una cámara más que nada, ¿no? Pero y que es una maravilla de la naturaleza, ¿no? La capacidad, la posibilidad de poder percibir lo que nos rodea a través de un órgano que todos los días nos sirve, ¿no? Todos los días lo utilizamos. Esta presión ocular, ¿cuáles serían las causas por las que se eleva? Porque si usted nos indica, parte del problema del glaucoma principal es el aumento de la presión ocular, nos decía usted, ¿verdad? Sí. Las causas de este aumento, ¿cuáles serían? Pues sí, la causa es un trastorno básicamente entre producción y salida de este humor acuoso. Así de simple. Sí, exactamente. En el caso del glaucoma de ángulo abierto, el ángulo cerrado puede haber causas mecánicas que bloqueen esta salida, ¿no? Una de ellas es algunas características anatómicas, ¿verdad?, que hacen estrecha la cámara anterior del ojo, y eso enlentece este paso, esta circulación del líquido, puede, digamos, empujar el iris hacia adelante y ocluir esta salida del líquido, ¿verdad? O sea, haciendo un efecto mecánico sobre la malla trabecular, sobre donde drena el líquido, ¿verdad? Y eso, al haber una obstrucción de esta salida, pues aumenta también la presión, ¿verdad? Eso se da en el glaucoma de ángulo cerrado mayormente. Hay cuestiones como el estilo de vida, como lo que comemos, como vivimos, que pueden incidir en este problema. Claro, sí, más que nada el origen del glaucoma, muchas cosas son desconocidas, pero una de las características que tiene es hereditario. ¿Sí? Es hereditario. Exactamente, sí, tiene se han detectado más de 10 genes anormales para nosotros que tienen glaucoma, y esta herencia genética pues se transmite en los miembros de la familia, ¿verdad? No necesariamente al 100%, ¿verdad? Pero los pacientes que tienen familiares con glaucoma deben hacerse examen para descartarlo. No quiere decir que lo vayan a tener todos, ¿verdad? Pero sí va a haber un alto porcentaje de familiares, ¿verdad?, que pueden heredar esta condición, esta enfermedad. Doctor, cuando este padecimiento se da como usted nos lo ha detallado, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuáles son las causas que hacen que se pierda la visión? Básicamente el aumento de la presión intraocular, ¿sí? Las fibras nerviosas son muy sensibles, ¿verdad?, a este aumento, ¿sí? Si yo tengo la presión alta, eso va a hacer que haya cierta compresión de estas fibras nerviosas, y esto hace que las cifras sufran, ¿verdad?, y que se vayan perdiendo, que se vayan muriendo, ¿verdad?, esos axones, ¿verdad?, que son el aumento de la presión ocasiona la pérdida de fibras nerviosas, ¿sí? Por eso el tratamiento de glaucoma básicamente se basa en normalizar la presión ocular, que se ha visto que es la manera de detener esa muerte celular. De forma más directa. Exactamente. Aunque también existe el glaucoma de detención normal, ¿verdad? O sea, hay pacientes que pueden tener
aún con presiones normales, deterioro del nervio óptico. ¿Sí? O sea, no necesariamente, o sea, sí es lo más frecuentemente asociado y lo que más común ocurre, ¿verdad? Que por aumento de presión intraocular se deteriora el nervio óptico. Sin embargo, hay un porcentaje de pacientes que pueden tener, aún teniendo la presión normal, pueden tener deterioro del nervio, ¿verdad? Que eso se conoce como glaucoma de tensión normal. De manera común a veces se piensa que el problema de los ojos es simplemente el hecho de que ya no veo muy bien o ya no veo como antes, ¿verdad? Me falta, y bueno, es algo que se puede resolver de manera tan sencilla como el tener unos lentes, muchas veces ni siquiera yendo a una consulta con un profesional, sino en alguna tienda, o en alguna farmacia a comprar unos lentes. Pero con todo lo que usted nos está diciendo, esto es un tema que solamente el especialista puede analizar, diagnosticar, evaluar, Claro. decidir, y por eso es tan importante estar en las manos del especialista, además indicado, ¿no? Adecuado. ¿Cuál es el tipo de glaucoma más frecuente y cuántos de los que nos ha señalado, y cuántos tipos de glaucoma existen aproximadamente? Sí, el más frecuente de todos es el glaucoma primario de ángulo abierto. El de ángulo abierto. Que es más del 90%. Más del 90%. Exactamente, de todos los glaucomas. Pero existen muchos tipos de glaucoma, muchas causas de glaucoma, se ha hablado hasta de 60 tipos, ¿verdad? 60 causas que pueden ocasionar glaucoma. ¿Sí? Como le había dicho anteriormente, ¿verdad? O sea, se puede dividir en dos grandes grupos: glaucomas de ángulo abierto, glaucomas de ángulo cerrado, o ángulo estrecho, ángulo cerrado. Sí, el otro tema ya de las 60 clasificaciones, bueno, ya no es para un programa de estas características, sería para que usted dé una conferencia, ¿no? Pero no es el punto en este momento. Hay enfermedades que lo propician, ¿verdad? Que son factores de riesgo para tener glaucoma. ¿Cuáles serían estas? Diabetes, hipertensión arterial, ¿verdad? Algunos síndromes especiales, ¿verdad? Por ejemplo, existe también el glaucoma congénito. ¿Sí? O sea, hay niños que nacen con glaucoma, ¿no? Bebés. Así es. Desde la etapa fetal, ¿verdad? Pueden desarrollarlo y nacer con glaucoma. Hay glaucoma en la infancia, ¿verdad? Hay glaucoma juvenil, ¿sí? Glaucoma del adulto. ¿Sí? Ahora, la edad es un factor también que aumenta mucho la incidencia de glaucoma. ¿Sí? Por decir, no es lo mismo entre 40 y 60 años, ¿verdad? La incidencia, cuando la persona llega a los 60 años, aumenta muchísimo la incidencia de glaucoma. La edad es un factor también. Bueno, herencia, edad, ¿verdad? Enfermedades asociadas. ¿Sí? Doctor, y aquí, bueno, pues la pregunta que surge en este momento principal es: ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo una persona puede detectar o qué debe de hacer para poder detectar? Porque con estas cifras de más del 50% de las personas de quienes padecen glaucoma y que no se dan cuenta de ello, lo ignoran, ¿cuáles son estas recomendaciones o cuáles son estos indicadores o tips para poder en un momento dado estar alerta y, bueno, pues poderle ganar a la enfermedad, ¿no? Bueno, en el caso, como ya sabemos que el de ángulo abierto es el glaucoma más común de todos, ¿verdad? Más del 90%, también es el glaucoma que menos se detecta, ¿verdad? Porque es el glaucoma que es asintomático. ¿Sí? Entonces, número uno, si yo tengo familiares con glaucoma, ¿sí? Sobre todo familiares directos, tengo que checarme, hacerme el factor, ¿sí?, de la herencia, el factor es definitivo. Sí. Porque en este tipo de glaucoma las alteraciones pueden ser muy incipientes, o sea, que el paciente no se dé cuenta, ¿verdad? Porque son pequeños, para empezar, pequeños defectos de campo visual, que llamamos alteraciones campimétricas, ¿sí? Que pueden estar dadas en la visión central, en la visión periférica. Pero como son muy pequeñitas y tenemos vemos con los dos ojos, ¿verdad? Muchas veces un ojo que ve mal
al ver con los dos ojos enmascara ese defecto, ¿verdad? Y no nos damos cuenta. Pero también los defectos pueden ser muy leves y no pasar desapercibidos totalmente. En el caso del glaucoma de ángulo abierto, pues sí, lo más recomendable es hacerse un examen oftalmológico, definitivamente, ¿verdad? Porque hay muchas, sobre todo, lo que ahorita se busca es la detección temprana, ¿sí? Porque como es un padecimiento que causa lesiones irreversibles, ¿verdad? Entonces lo más importante es prevenir, ¿sí? Prevenir que no ocurran esas lesiones, porque después no va a haber nada que ofrecer, no va a haber tratamiento para revertirlo, ¿verdad? Porque es esa característica que tiene, ¿verdad?, de ser irreversible. Entonces, lo más importante es la prevención, ¿verdad? Si yo tengo familiares que tienen glaucoma, pues debo estar consciente que me debo de checar con el oftalmólogo. Muchos de los signos y de las alteraciones de esta enfermedad solo se pueden ver con un examen, ¿verdad?, con aparatos especiales, ¿verdad?, como son, pues, examen de lámpara de hendidura, agudeza visual, examen de lámpara de hendidura, examen del fondo de ojo, básicamente, para ver si no hay deterioro del nervio óptico, examen del ángulo del ojo, que se hace con aparatos especiales, con lentes especiales, en este caso gonioscopía, se llama así. También tiene que ver el grosor corneal, ¿verdad? En fin, son muchas cosas que solo se pueden hacer en un examen oftalmológico. Doctor, se dice normalmente, comúnmente, que todas las personas deben de hacerse un examen con el dentista, y el dentista una vez al año, ¿no? Así es. Pero no es solamente eso es lo que se dice, pero aquí con el médico, claro, el médico general, el médico internista, y con lo que usted nos está diciendo, me imagino que la recomendación por sentido común es que aquellas personas que han tenido herencia, por un lado, o que tienen diabetes, enfermedades, diabetes, hipertensión, cardiópatas, que ya tenemos, por lo menos aquí en el sureste, en Yucatán, hay una buena parte de la población que está en esa circunstancia. Es necesario hacerse un estudio por lo menos una vez al año, ¿no? O sea, preventivo, porque eso es ganarle tiempo a la enfermedad, ¿no? Y permitirle al médico actuar. Exactamente. Si yo uso lentes, como dijiste anteriormente, o sea, voy con un optometrista, ¿verdad? El optometrista no es un médico, es una persona que se dedica a hacer lentes solamente. O sea, sabe sobre refracción, ¿verdad?, y defectos, alteraciones de lentes, ¿verdad?, pero no sabe medicina, ¿verdad? Entonces no te va a diagnosticar, ¿verdad? Entonces lo ideal, si yo uso lentes, debo ir también con el oftalmólogo, ¿verdad?, no solamente con el optometrista. También los defectos, por ejemplo, los defectos refractivos también pueden asociarse con glaucoma. Por ejemplo, la alta miopía es un factor de riesgo también para personas con glaucoma. La hipermetropía también es un factor de riesgo para el glaucoma de ángulo cerrado, ¿sí? Entonces siempre es conveniente hacer una valoración oftalmológica. Si yo uso lentes, ¿verdad?, si yo tengo antecedentes, enfermedades, herencia. Doctor, y cuando se detecta el glaucoma, ¿cuál es el tratamiento o los tratamientos? Claro, básicamente hay que tomar una de los datos más importantes de la presión intraocular, ¿verdad? Se habla de variaciones de la presión, ¿sí?, dependiendo de la hora del día. Entonces es necesario hacer varias mediciones de la presión, o sea, no con una sola toma de la presión voy a diagnosticar glaucoma. Si hay sospecha de glaucoma porque hay alteraciones del nervio óptico, alteraciones campimétricas, alteraciones visuales, aumento de presión intraocular, hay que completar todos los estudios, ¿verdad?, para poder llegar al diagnóstico. Son muchos los indicadores que tienen que unirse, ¿no? Exactamente. Sí, en un examen completo, ¿verdad?, oftalmológico, se puede determinar, ¿verdad? Hay casos sospechosos que requieren otros estudios, ¿verdad?, estudios especiales, por ejemplo, estudios de campo visual, es un estudio que se llama campimetría,
Incluso actualmente estamos haciendo tomografía de coherencia óptica, que es una tomografía del medio óptico, que es un estudio más sensible que sirve para detección temprana. Porque como dije anteriormente, lo más importante es detectar el glaucoma antes de que ocasione daño, ¿verdad? Que es irreversible. Entonces la prevención es lo más importante en ese caso. Los casos que no se tratan pueden llegar a la ceguera, pero los casos tratados generalmente tienen un buen pronóstico, ¿verdad? Porque se pueden controlar y el objetivo es preservar la visión. Los casos que llevan un tratamiento adecuado pueden seguir viendo pues toda la vida prácticamente. Doctor, y podríamos hablar de los tratamientos, de los medicamentos, que es algo que siempre pues, le preocupa, claro, y le interesa a los pacientes. ¿Qué medicamentos, cuáles son los tratamientos, las terapéuticas? Sí, básicamente el tratamiento del glaucoma es médico, a través de medicamentos. ¿Sí? Existen pues tratamientos médicos, tratamientos quirúrgicos. ¿Sí? La cirugía no siempre está indicada dependiendo del caso, ¿verdad? Por ejemplo, el glaucoma de ángulo abierto, su tratamiento generalmente es terapéutico, es con medicamentos. Los medicamentos básicamente consisten en bajar la presión ocular, ¿verdad? Generalmente buscamos la presión meta, ¿verdad? Es un 30% de la presión basal. ¿Sí? La presión basal es la versión que tenemos sin medicamentos, ¿verdad? Una vez se determina esa presión basal, debemos bajar un 30% con medicamentos. ¿Sí? Estos medicamentos generalmente son tópicos, ¿verdad? Actualmente hay alrededor de 5 clases de medicamentos que se utilizan tópicos, ¿verdad? Que actúan de manera distinta. ¿Sí? Tenemos beta bloqueadores, tenemos inhibidores de anhidrasa carbónica, análogos de prostaglandinas, incluso diuréticos. También hay medicación sistémica que se da, ¿verdad? Puede ser en tabletas, pero lo más común es que se den medicamentos tópicos, porque tienen, actualmente tenemos más medicamentos, ¿verdad? Hace, ¿qué será? 10, 20 años solo se contaba con 2 o 3, ¿verdad? Actualmente sí tenemos 5 clases de medicamentos tópicos, ¿verdad? Que actúan por diferentes mecanismos. Pueden darse, lo ideal, ¿verdad? Es que mientras tú controles un caso con menos medicamentos, ¿verdad? Eso es lo ideal, ¿sí? O sea, la monoterapia que le llamamos, ¿verdad? Si yo puedo controlar al paciente con un medicamento nada más, excelente, ¿verdad? Porque pues, como todo medicamento tiene también sus efectos secundarios, sus molestias, ¿verdad? Son medicamentos pues, que a veces arden, ¿verdad? Que producen visión borrosa, irritación ocular, entonces ese es un gran problema para los pacientes porque muchas veces eso influye en el apego, ¿verdad? Se cansan de poner gotas y algo que tienen que entender los pacientes es que el tratamiento es de por vida, ¿verdad? O sea, exactamente. ¿Sí? Si yo suspendo de medicación, mi presión vuelve a subir, ¿verdad? Usted decía, no es un padecimiento que se cura. Exactamente. Sí, no es para empezar. Hay que vivir con él. Hay que aprender. No es una enfermedad curable, es una enfermedad controlable. Entonces se controla, pero no se cura. Y que la calidad de vida va a depender precisamente de esa calidad de control, ese ¿no? Control. Así es. Si yo me controlo bien, pues voy a preservar mi visión, ¿verdad? Si no me atiendo, si no me controlo, si no me trato, va eventualmente a la ceguera, ¿no? Entonces, porque se va perdiendo gradualmente hasta que puede llegar un paciente a dejar de ver totalmente. Doctor, decía usted entonces que son o medicamentos o es la cirugía dependiendo del caso concreto. Pero somos un país, somos un pueblo que nos encantan los remedios. ¿Hay remedios que puedan servir de algo o hay que tener cuidado con ellos? Sí, la verdad sí hay que tener cuidado. O sea,
Se habla de vitaminas, complejo B, vitamina C, pero realmente no son efectivos para bajar la presión. O sea, son medicamentos, pero no muy específicos, ¿verdad? Entonces no controlan adecuadamente. Incluso se ha escuchado últimamente que la marihuana baja el efecto también, baja la presión. Sí la baja, el problema es que actúa un tiempo breve, ¿verdad? Claro. Alrededor de 4 horas. Pero el problema es que yo necesito un control de la presión durante 24 horas. Claro, no un rato. Sí, no, un ratito, claro. Si yo tendría que tener al paciente fumando todo el día, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos una balanza, ¿verdad? Claro. Ponemos una balanza, va a ser más el perjuicio que el beneficio, ¿verdad? También pues la marihuana tiene otros sustancias tóxicas, ¿verdad? Incluso cancerígenas, ¿verdad? Entonces no es recomendable, porque sí, eso muchos pacientes me preguntan, ¿doctor, dicen que la marihuana baja la presión? Pues sí la puede bajar, no a niveles ideales, ¿verdad? Pero no es un tratamiento ideal, ¿verdad? Porque aparte el paciente se va a volver adicto, ¿no? Claro. Y va a tener también todas las complicaciones y problemas que dan Es como relajar el estrés con cerveza, ¿no? Con bebida, ¿verdad? Pues sí, se relaja. Pues. Sí. ¿Cómo me quito la depresión con 2 cervezas? No, sí, pero bueno, tiene su... Cuando me pasa el efecto, vuelvo a quedar igual o peor. Y aquí lo importante es justamente un medicamento que le permita garantizar una continuidad del efecto y del beneficio, ¿no? Sí, actualmente hay medicamentos de 24 horas. Sí, por ejemplo, análogos de prostaglandina se pone una vez nada más por la noche. Su efecto dura 24 horas. Entonces, esa gotita le va a bajar la presión durante 24 horas. La mayor parte de los medicamentos se ponen cada 12 horas. Timolol, dorzolamida, brimonidina, se ponen cada 12 horas, 2 veces al día. También eso es muy importante, ¿verdad? Porque hay pacientes que dicen, no, a mí me recetaron mi timolol con dorzolamida, pero yo solo me la pongo una vez. Entonces, eso sí también es importante, porque si yo la uso una vez, voy a estar controlado 12 horas nada más, y las otras 12 horas voy a tener alta la presión. Entonces, sí es muy importante que se pongan en el horario adecuado, ¿sí? Y el paciente debe tomar conciencia de eso. También hay mucho descontrol de la presión por desapego al tratamiento. Porque, bueno, muchos pacientes, y es muy frecuente, ¿verdad?, que se fastidien de poner las gotitas. O no tienen tiempo para ponérselas, ¿no? O no tienen que les ayude, son pacientes mayores. Claro. Cuando se van a poner las gotitas, se echan en lugar de unas 5, ¿verdad? Claro. Y entonces se les acaba el frasquito en una semana o en 15 días, y desgraciadamente son medicamentos muy costosos. Muy costosos. O sea, los pacientes que tienen alguna institución, pues tienen esa ayuda, ¿verdad?, que les pueden proporcionar. En la institución tienen casi todos, ¿verdad? Casi todos, los más importantes. Pero los pacientes que no tienen dónde conseguir la medicación, pues sí, representa un tremendo gasto, ¿verdad? Porque mensualmente tienen que comprarse un frasquito de dura como un mes, más o menos. Entonces, es una rentita. Así es. Y si usas 2 o 3 medicamentos, es un dineral. Doctor, le decía yo hace unos instantes que somos un país en donde nos gustan mucho los remedios, acudir a los remedios, pero también a la automedicación, no solamente a los remedios, sino a mi compadre, a mi hermano, a mi tía, que le dijeron que tenía glaucoma, y a mí también me dijeron que tenía yo glaucoma, bueno, podría utilizar lo mismo. ¿Esto tiene algún riesgo? Claro, sí, definitivamente. Por ejemplo, hay enfermedades que contraindican de determinada medicación. Por ejemplo, los pacientes asmáticos, cardiópatas, con problemas de circulación de la aorta, de la carótida, no pueden usar betabloqueadores como el timolol, ¿verdad? Porque en el caso del asma, el timolol puede desencadenar una crisis asmática, ¿verdad?, o una bronquitis, ¿verdad?
Lo mismo pasa con los cardiópatas. Estos medicamentos, hay medicamentos de glaucoma que están contraindicados en esos enfermos. Entonces sí es importante, son medicamentos delicados y solamente por prescripción médica. Aunque en las farmacias se vende sin receta, ¿verdad? Pero sí hay que tener esa precaución, ¿verdad? Que como todo medicamento no es inocuo, tiene efectos adversos también. Doctor, nos comentaba usted hace también unos momentos que para atender este padecimiento el especialista recurre a medicamentos y a cirugía. Nos ha comentado sobre los medicamentos. ¿Cuándo es la cirugía apropiada o necesaria? Claro, sí. Sí, muchos pacientes tienen esa inquietud, ¿verdad, doctor? No quiero ponerme gotas, operen. Y piensan que la cirugía es curativa, ¿no? Definitivamente tampoco la cirugía es curativa. ¿Cuándo se hace la cirugía? Bueno, la cirugía se hace en pacientes que responden mal al tratamiento. Por ejemplo, hay pacientes que tienen 4 medicamentos y la presión sigue en niveles inadecuados, ¿verdad? No se controla adecuadamente aún con los medicamentos, porque son glaucomas muy severos, ¿sí? Entonces, en estos pacientes en los cuales hay un fracaso en el tratamiento médico, o sea, no se logra controlar adecuadamente, se tiene que optar por cirugía. Hay casos también que de entrada tienen indicación quirúrgica, ¿verdad? Por ejemplo, en el glaucoma de ángulo cerrado, ¿sí? Que como dije anteriormente, esa es una urgencia oftalmológica, ¿sí? O sea, si un paciente tiene glaucoma de ángulo cerrado, va a tener disminución de visión borrosa, halos cuando ve las luces, ¿verdad? Dolor principalmente, ¿verdad? Puede ser muy doloroso porque la presión puede subir. La presión normal anda entre 10 y 20, ¿verdad? Pero en esos pacientes que tienen un bloqueo angular, por ejemplo, puede llegar a subir hasta 50, 60 milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces, esa presión ocasiona un dolor muy intenso en el ojo. Entonces, ¿qué pasa si no se atiende enseguida, ¿no? Pues esa presión elevada va a dañar irremediablemente el nervio óptico, puede llegar incluso a ocluir la arteria central de la retina o la vena central de la retina, ¿verdad? Por esa misma presión elevada y puede hacer que pierda totalmente la visión, ¿verdad? Y el ojo. Doctor, usted ha estado hablando de la presión ocular. Exacto. Aquí hay una pregunta que creo que es importante, porque a veces somos dados a tratar también de resolverlo de manera particular, de manera personal. La medición de la presión ocular, ¿solo la puede hacer un oftalmólogo? ¿O yo puedo comprar un aparatito y puedo...? Sí, es muy difícil realmente, a no ser algún médico que no sea oftalmólogo que haya llevado algún adiestramiento, ¿verdad? Pero una persona por sí sola es muy difícil que la pueda medir, o sea, no es posible, ¿verdad? Claro. De hecho, existen varios métodos para medir la presión intraocular, ¿no? Desde el digital, ¿verdad? Que es con la yema del dedo, a grosso modo, ver si un ojo está hipertenso. Claro. Existe el método de indentación, que se llama tomómetro de Schultz. La mayor parte de los médicos de las mediciones se hacen bajo anestesia tópica, o sea, hay que poner una anestesia. ¿Sí? Existe, el método de indentación que se hace con tonómetro de Schultz, que es un aparatito, ¿verdad? Como una balancita que se pone sobre la córnea. El más común y de los más exactos, que es el tonómetro de Goldman, que ahí tengo. Igual se pone anestesia tópica, se pone un colorante, en este caso fluoresceína, y se ve en el aparato, ¿verdad? Nos marca cuántos milímetros de mercurio. También existe el neumotonómetro, ¿verdad? Que es a través de aire toma la presión. Ahí no es necesario poner anestésico, simplemente el paciente se sienta, tiene que abrir bien los ojos y por medio de aire toma la presión. Se llama neumotonómetro. Por todo lo que me ha dicho, yo no encuentro una forma
fácil, simple para alguien que no tiene experiencia, que no tiene conocimiento en el manejo de estos equipos, hacérselo personalmente, Sí. o que alguien que no tiene ese conocimiento O tendría que conseguir un equipo, aparte de que los equipos son caros, ¿verdad? Y costosos, ¿sí? Pero yo no me podría tomar yo solo la presión, ¿verdad? Y un familiar pues también. No, y es muy sería importante difícil. porque no es como la presión arterial. Así es, Bueno, sí. en la farmacia se puede Claro, comprar el hay equipo. unos aparatos que me pongo Claro. aquí en el pulso, Y es un solo o en el botón, brazo, se suprime. o pido un botoncito y me está dando la lectura, ¿verdad? Pero aquí no hay que, bueno, para empezar, tener un adiestramiento para saber tomar la presión, ¿no? Eso, pues solo lo estamos. Doctor, un tema que también preocupa mucho a los pacientes son las indicaciones y las contraindicaciones de los medicamentos. Algo nos comentaba usted, no sé si nos quisiera usted comentar. Claro, sí, te digo porque muchos de ellos pueden tener interacción con algunas enfermedades, ¿no? Como dije anteriormente, hay medicamentos que pueden desencadenar, ¿verdad? En este caso asma, tener alteración del ritmo cardíaco, en cardiópatas, ¿verdad? De medicamentos que están contraindicados, ¿verdad? Entonces, en esos pacientes se debe evitar darlos porque si se los doy les puedo causar una complicación, ¿verdad? Sistémica. También existe, bueno, medicamentos tomados que a veces en tabletas, ¿verdad? Como la acetazolamida. Hay algunos medicamentos de volumen que son diuréticos, ¿verdad? Que se pasan por la vena. Eso, cuando queremos bajar la presión muy rápido, por ejemplo en un glaucoma de ángulo cerrado, que urge bajar la presión porque está dañando en corto tiempo, o sea, en 24 horas puede incluso perder la visión, ¿verdad? Irreversiblemente. Entonces, en esos pacientes que son una urgencia oftalmológica y que urge bajar la presión lo más pronto posible, pues podemos, además de los tópicos, ¿verdad? De los medicamentos tópicos en bocas, podemos también darle algo tomado, ¿verdad? Como la acetazolamida, y usar diuréticos por vía endovenosa. Todo eso, por supuesto, es el especialista el único que puede indicarlo de acuerdo a la información que tiene. Este diurético va a hacer que el efecto de extraer el líquido del ojo, ¿verdad? Y de esa manera bajar la presión. Doctor, ¿qué procedimientos quirúrgicos son los que por lo general se efectúan y en qué consisten? Sí, actualmente existen procedimientos, ya después, o sea, aparte de los medicamentos tenemos procedimientos láser, ¿verdad? Uno de ellos puede ser que se llama trabeculoplastía con láser, ¿verdad? Que consiste en la fotocoagulación de la malla trabecular del ojo, ¿verdad? Eso se hace con un lente especial y con un láser especial. Se puede hacer también cirugía que se llama iridotomía con láser, es un láser que se llama láser de Jack. Se hace en el glaucoma de ángulo estrecho para prevenir posibles ataques, ¿verdad? Los pacientes tienen una cámara muy estrecha que puede hacer un bloqueo angular en cualquier momento, ¿verdad? Incluso puede una situación de penumbra, ¿verdad? Por ejemplo, cuando entramos al cine, en los cuales se dilata la pupila. Sí. Esa dilatación de la pupila hace que el iris obstruya esta salida de humor acuoso y puede desencadenar un glaucoma de ángulo cerrado, ¿sí? Glaucoma agudo de ángulo cerrado. Qué importante era el especialista, ¿no? Porque el hecho simple de ir al cine teniendo este padecimiento puede causar una complicación fuerte. Claro. O incluso cualquier situación que le dilate la pupila, ¿sí? Si es una paciente que tiene glaucoma de ángulo estrecho, ¿sí? Cualquier situación que le dilate la pupila le puede desencadenar un glaucoma agudo de ángulo cerrado, ¿sí? Por ejemplo, como ir al cine, si yo me pongo un medicamento sin consultar empíricamente y ese medicamento produce dilatación pupilar, por ejemplo, ¿verdad? Eso puede también dar un glaucoma agudo. ¿Sí? Por ejemplo, medicamentos cicloplégicos o vidriáticos, ¿verdad?
que son los que dilatan la pupila y obstruyen la salida del humor acuoso. Para evitar ese problema se hace un tratamiento preventivo que se llama iridotomía, que se hace con un aparato de láser, con un láser de Jack. Doctor, ya que acaba usted de mencionar esto último, tenemos ya el tiempo ya además muy avanzado. ¿Qué métodos de prevención? ¿Qué es lo que podemos hacer las personas comunes o los pacientes para prever esta enfermedad del glaucoma? Bueno. Digo, tomando en cuenta lo que nos dijo al principio, ¿verdad? Del factor hereditario y los desencadenantes, ¿verdad? Como enfermedades como la diabetes. Terminando con los procedimientos, ya okay. Dijimos de láser, ahora existen otros como ciclotrioterapia, procesos destructivos del cuerpo ciliar, que es donde se produce el humor acuoso con láser, ¿verdad? Que es una cirugía sencilla, ¿verdad? Por medio del láser, ¿verdad? También tenemos los procedimientos de quirófano, ¿verdad? De láser, pues generalmente se aplica en un consultorio, ¿verdad? Ya tenemos el equipo, pero hay casos quirúrgicos también, ¿verdad? En los cuales la medicación ha fallado, ¿verdad? En las urgencias, como el glaucoma de ángulo cerrado, ¿verdad? Muchas veces hay que hacer procedimientos que generalmente, son cirugías, le llamamos cirugías filtrantes, ¿verdad? Porque van a hacer un drenaje de este líquido, ¿sí? Y de esa manera van a bajar la presión, ¿verdad? O sea, haciendo que, por decir, que se llama trabeculectomía, que consiste en hacer una ventanita en la esclera, ¿verdad? Para que por esa ventanita salga el líquido de la cámara anterior y de esa manera baje la presión. Pero todas las cirugías, el objetivo es el mismo, ¿verdad? Bajar la presión, no son curativas, ¿verdad? Porque muchos pacientes llegan solicitando, no quiero usar gotas, quiero que me opere, porque no quiero usar gotas. O sea, realmente no es así, ¿verdad? O sea, las gotas son los medicamentos tópicos es la mayor frecuencia de tratamiento que tenemos, ¿verdad? La cirugía se deja para esos casos que digo, ¿sí? Urgencias, en los cuales la presión está muy elevada, y el fallo de tratamiento tópico. ¿Cómo el desconocimiento médico justamente hace que tengamos a veces creencias muy similar al no me dé pastillas, de una inyección, como si la diferencia entre uno y otro fuera, ¿verdad? Y entonces en este caso, por eso es tan importante el juicio y el punto de vista, el diagnóstico de un especialista, ¿no? Y el programa, precisamente este programa tiene como objetivo eso, de la difusión de la cultura de la salud, ¿no? Bueno, volviendo a tu pregunta, sí. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Definitivamente ir al oftalmólogo. Si yo uso lentes, debo de ir al oftalmólogo, ¿verdad? Para hacer una revisión general, porque incluso los defectos refractivos, como te dije, hipermetropía, alta miopía, ¿verdad? Pueden ser factores de riesgo para padecer glaucoma, herencia, enfermedades sistémicas, ¿verdad? Entonces, sí es así como ir cada año al dentista, ¿verdad? Debe ser también ir al oftalmólogo, ¿verdad? Para prevenir todas estas enfermedades. Precisamente por lo que comentamos, ¿verdad? Porque la mayor parte de estas enfermedades son asintomáticas. O sea, el paciente puede tener la enfermedad y no saberlo. Y así también vienen pacientes que tienen familiares con glaucoma y que están conscientes, ¿verdad? Que se deben de checar. Y así como detectamos que lo han heredado de sus familiares, también hay pacientes que no lo tienen, ¿verdad? Entonces también por eso es importante que el paciente viva tranquilo. Tengo familiares con glaucoma, pero yo ya me chequé y yo he podido descartar eso, ¿verdad? Aunque siempre debe tener una revisión periódica, ¿verdad? Cuando menos una vez, si un paciente está normal, pues una vez al año es conveniente, es algo aceptable, ¿verdad? Para prevenir más que nada. Y sobre todo que, pues vivimos gracias a todos nuestros órganos, eso lo sabemos todos, pero en el caso de los ojos, el papel que juegan en nuestro trabajo a nivel laboral, de lo que nos sostenemos, de lo que vivimos, es fundamental para atender a nuestros hijos, a nuestras familias, para poder trasladarnos. Entonces, el cuidarnos, el ir una vez al año
con el especialista y checarse cómo está uno, bueno, eso puede dar muchos beneficios, ¿no? Porque el primero de ellos es la tranquilidad, ¿no? Pero el segundo, ganarle tiempo. Exactamente. Muy bien. Doctor, pues le damos las gracias al doctor Armando Pérez Sánchez del Centro de Especialidades Médicas del Sureste por esta entrevista.